Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Hoy vamos a hablar de la reforma judicial. Elegimos reflexionar sobre este tema más allá de las fake news que distraen del tema central y más allá del lenguaje técnico que por ahí nos deja afuera de lo que se trata específicamente. La reforma judicial como una clave para democratizar la justicia, para hacerla transparente y de acceso igualitario. Esta propuesta de reforma judicial, que parte de un decreto presidencial que ya tiene media sanción en el Senado, abre un espacio de debate fundamental y crea un consejo consultivo donde no solamente se escucha a académicos, especialistas sobre las distintas temáticas que propone la reforma, sino también a organizaciones sociales representando los intereses populares. Esta participación popular, esta propuesta de reforma, que ha sido distorsionada en muchos mensajes de medios hegemónicos, es fundamental para democratizar la justicia y para generar un espacio transparente e igualitario de acceso a la misma. Desde Principio Activo, Salud y Sociedad entrevistamos a dos profesionales profundamente comprometidas. Matilde Bruera, diputada de Santa Fe, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario y ex defensora federal, habla de las claves y los ejes que propone esta reforma y de por qué es tan importante. En primer lugar, hay que tener claro que es un reclamo muy viejo. Es casi una deuda de la democracia reformar la justicia. Si bien se han ido haciendo reformas, esto es un reclamo muy viejo. ¿Por qué es el reclamo? Y tiene que ver con la gente común, con todas las personas tiene que ver. Porque es una reforma que se propone para propiciar el acceso a la justicia. O sea que cualquier persona que tiene un problema, un conflicto o un derecho que reclamar, pueda ir a la justicia y la justicia se lo resuelva inmediatamente. Nadie puede negar que en este momento hay un divorcio de la sociedad con la justicia porque las personas no encuentran solución inmediata a los problemas que necesita resolver. Entonces, bueno, lo que se trata es implementar una reforma judicial que establezca mecanismos sencillos, mecanismos transparentes y mecanismos accesibles para toda la población para que se reclamen los derechos y se haga justicia. Entonces, esa es la intención y el objetivo de la reforma. Por eso tiene directamente que ver con los intereses de toda la sociedad y la sociedad debería apoyarlo, porque la sociedad critica la justicia. Bueno, estamos discutiendo eso. Estamos haciéndonos cargo de esas críticas y diciendo, bueno, y además se ha abierto un debate. No vamos a hacer lo que se les dé la gana a dos o tres. Se ha abierto un debate. Facilitar el acceso a la justicia. Nosotros tenemos una justicia que es sacralizada, patriarcal, formal y divorciada de los intereses de las personas. Entonces, bueno, la idea es dar vuelta a esa estructura judicial, ¿no? Cuando digo judicial hablo también de los ministerios públicos, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, ¿no? Pero me voy a referir así para que se entienda. Creo que es importante desplazar las barreras que hacen que las personas no puedan acceder a la justicia. María de los Ángeles Bonzano, ex profesora de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y camarista de familia jubilada,
actual presidenta de Justicia Legítima en Córdoba y miembro de la Comisión Nacional de Justicia Legítima, habla de la importancia del lenguaje para generar inclusión a través de la justicia. Una justicia que sea adecuada a lo que son las costumbres o de los pueblos originarios, por ejemplo. En donde también exista la posibilidad de que haya intérpretes para que la diferencia del lenguaje no sea un obstáculo que pueda después traducirse en una malinterpretación de las peticiones o de los reclamos. La necesidad de que se haga realidad que los jueces utilicen un lenguaje que sea accesible para todos, para todas, para todes. Que se utilice un lenguaje que no siempre, digamos, sea como una lengua encriptada que solamente algunos conocen, y que en parte, digamos, eso no es una casualidad que eso pase, digamos. Eso tiene que ver con lo que significó, con lo que significó y significa en algunos casos todavía el derecho, es decir, algo que manejan unos pocos, y a lo que el común de las personas no accede en orden a comprender, digamos, porque el lenguaje es parte de eso también. Trabajar mucho el tema del uso del lenguaje en las resoluciones, porque si no es absolutamente inaccesible para el que recibe una resolución y empieza a leer el decujus, que es lo que uno que no sabe latín y que no ha estudiado en derecho nunca, por ahí por casualidad le ha leído esa expresión, se imagina que le están insultando, se imagina cualquier cosa, porque el decujus, o qué sé yo, el aquo, el aquen, son expresiones que se usan permanentemente en las resoluciones y que solamente los que saben derecho saben, y no sé si todos, qué significan. Pero el que es el destinatario de la resolución, el justiciable, por lo general, salvo que sea un abogado y que sepa algo de latín, entiende. Si yo no entiendo lo que me dicen, no entiendo cómo se resolvió lo que yo pedí. Y entonces, si yo no entiendo y se resolvió en contra de lo que pedí o se resolvió la centésima parte de lo que pedí a mi favor, yo no entiendo por qué, no entiendo nada. Solamente algunos lo entienden. Y eso va de patada con una justicia democrática. Vamos a seguir hablando de reforma judicial en nuestro último bloque. En el segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, la voz de los trabajadores y economía feminista. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad, la voz de los trabajadores, a cargo de Zuli Miretti, secretaria general adjunta de la UPC, que nos habla de la situación de los docentes hoy.
Bueno, realmente este año a los docentes en su día, a todos los maestros los encuentran en una situación totalmente atípica. Teniendo en cuenta su trabajo, la escuela fue pensada para la presencialidad. Y bueno, esta pandemia nos mostró que de un día para otro tuvieron que pasar a la virtualidad. Pero esta pandemia también nos mostró las tremendas desigualdades que existen en la sociedad y eso se traslada a los alumnos. Uno de los mayores problemas fue la conectividad, pero hay otros problemas también, porque para que el derecho social a la educación se cumpla se tienen que cumplir otros derechos. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna, al agua, una cosa que parece tan insignificante, que tuvieran agua potable para lavarse las manos, que tuvieran alimentación adecuada, que tuvieran una vivienda donde poder hacer las tareas. Una familia que según las trayectorias educativas pudiera ayudarlos, porque acá juegan también un papel fundamental las familias. Por eso, más que nunca hay que crear puentes entre las familias. Y los docentes tuvieron que adaptarse a esas distintas situaciones, el que tenía conexión a internet, el que no la tenía, el que tenía aparatos tecnológicos o no los tenía, o los que no tenían absolutamente nada y tuvieron que los docentes ayornarse, hacer tareas escritas y ver cómo se las hacían llevar. Todo esto, ¿qué trae? Muchísimas horas más de trabajo. El docente trabaja muchísimas más horas y hay además otra situación, que es que el docente está utilizando sus propios recursos tecnológicos. Sus conexiones a internet, sus propios aparatos que se van desgastando, las computadoras, los celulares, las conexiones a internet, todo es por cuenta del bolsillo de los docentes. Nosotros como gremio hemos venido solicitando desde el principio de la pandemia que el Estado se haga cargo de los elementos tecnológicos, hay formas donde los docentes pudieran tener, y los alumnos, Wi-Fi gratis. Hemos hasta diseñado formas explicándole al gobierno cómo podían ser. Bueno, eso no ha ocurrido. Además también muchos docentes están sobrecargados porque no se cubren las horas vacantes y los cargos, y a veces hasta se hacen cargo de más alumnos que los que les corresponde, ¿no? Por eso decimos que además de solicitar todo esto que venimos diciendo, tiene que haber una fuerte inversión del Estado. El Estado debe llevar adelante políticas públicas que refuercen realmente que la educación sea un derecho. Hay que nombrar más docentes. Nosotros apoyamos esto, que el 2020 y el 2021 sean una unidad pedagógica, porque entendemos que hay que reforzar los contenidos que no se pudieron dar. Hay que analizar los contenidos en el contexto excepcional que estamos y las dificultades que tuvieron los alumnos. Pero también el año que viene habrá que recuperar los chicos y los jóvenes que quedaron en el camino. Porque muchos, no solo porque no tuvieron conexión, sino porque tuvieron que salir a trabajar, porque la situación económica también los golpeó. Entonces, bueno, creo que hay grandes desafíos hacia adelante para realmente que los chicos estén contenidos y puedan tener realmente la educación que se merecen. En ese contexto encuentran los docentes festejando su día, ¿no? Y realmente, si alguien mostró, porque esta pandemia nos mostró solidaridad, pero a la vez nos mostró mucho individualismo. Porque, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas solucionaría muchas cosas para que el Estado invierta, tenga un mayor presupuesto para educación. Pero bueno, ahí salió el individualismo. Pero sí la solidaridad de los docentes que hicieron y hacen por sus alumnos, bueno, lo imposible para que no se caigan y no queden en el camino. Así que es un enorme gesto de agradecimiento a los docentes por todo el esfuerzo que están poniendo, el esfuerzo físico, humano, el esfuerzo económico. Así que bueno, en este día decirles que tengan un feliz día y que ojalá el año que viene nos encuentre en una situación mucho mejor, ¿no? A la hora de hablar de la economía feminista, la magíster Melissa Luque sigue desentrañando un tema tabú y el costo económico que tiene para las mujeres. Hola a todos y a todas.
Bueno, hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre la menstruación y sobre las personas y cuerpos que menstruan y el costo que tiene para estas personas el hecho de tener que hacerse responsables de forma privada de la gestión menstrual, como habíamos hablado la semana pasada. Lo primero que quiero decir y recordar es que, bueno, la mitad de la población menstrua a lo largo de 40 años de sus vidas aproximadamente, y esto tiene un costo anual por individuo, por persona que menstrua, de entre 2.900 y 3.800 pesos a precios del año 2020. Todos estos datos los saqué de la campaña Menstruación que hace el colectivo de economía feminista, que les dejo el link abajo, por si quieren ver algunos datos y además algunas leyes que vamos a hablar la semana que viene. Pero dicho eso, además hay que tener en cuenta que en general, y acá sí, las mujeres, tenemos una brecha salarial con nuestros pares hombres de un 27%, es decir, cobramos un 27% menos. Y tenemos un costo anual que ellos no tienen. Pero además, habíamos dicho que las mujeres pagamos en promedio un 14% por todos los productos que están destinados a nosotras, aunque los hombres consuman exactamente el mismo producto, pagando menos. Por lo tanto, podemos ver que económicamente las mujeres hemos sido muy discriminadas por los mercados. Nos hacen tener un costo muy alto y elevado por un producto que sí o sí estamos obligados a usar para no exponer al resto de la sociedad nuestra menstruación, pero además cobramos menos y pagamos más por la mayoría de los productos. Y en esto el impuesto rosa no incluye los productos de higiene menstrual. El impuesto rosa solamente habla de aquellos productos que consumimos tanto hombres como mujeres. Estos productos los consumen solamente las personas que menstruan. Además, en Argentina, la mitad de las mujeres cobra mensualmente 17.900 pesos. Imagínense que además muchas de estas mujeres tienen a su cargo otras niñas o personas que menstruan, que por lo tanto también se tienen que hacer cargo del costo individual de esas personas. Esto quiere decir que claramente las mujeres estamos siendo discriminadas por el mercado, pero también estamos siendo ignoradas por el Estado. Dicho esto, se me ha complicado un montón para este capítulo no decir la palabra mujeres, porque en realidad la brecha salarial y el impuesto rosa se basan en las personas que se consideran mujeres, aunque no necesariamente tengan sexo biológico vagina. Dicho esto, voy a hacer una aclaración que debería haber hecho hace muchos capítulos, pero que no los hice por cuestión de tiempo, ya que los videos son muy cortos. En realidad yo he estado cometiendo un gran error, el error de simplificar la realidad y de hablar de hombres y mujeres. Pero las personas que menstruan no necesariamente son mujeres. Muchas personas nacen con sexo biológico, con una vagina, pero no se sienten mujeres ni se sienten femeninos, sin importar quién les gusta. Eso es otra cosa aparte. Acuérdense que son categorías distintas. Lo que quiero decir es que en realidad muchas veces yo hablé de hombres y mujeres para simplificar la realidad. Eso es un vicio económico. Eso se le llama vicio ricardiano. Les quiero pedir disculpas por eso, pero muchas veces es más fácil simplificar la realidad para que personas que todavía no entienden el primer reclamo que hacemos desde el feminismo puedan llegar a entender un poquito más cómo vivimos las personas que no entramos dentro del sistema patriarcal. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Retomamos el tema reforma judicial más allá de las fake news porque es importante
para el pueblo argentino esta reforma y por qué es algo largamente esperado. Que no hay formación específica sobre las problemáticas de vulnerabilidad. Por ejemplo, la fundamental es género, pobreza, edad, pueblos originarios. Digamos, tiene que haber formación específica en estos temas. No solamente, pero además tiene que estructurarse en relación a estas necesidades. Por ejemplo, la integración paritaria, o sea, de mujeres y varones y hombres en la estructura de la justicia. Pero esta integración, yo digo que el ingreso a la justicia debe ser por concurso y la selección debe ser por paridad de género. Pero esto tiene sentido si además hay formación específica en género, porque nosotros queremos que ingresen mujeres formadas en género. Si no, vamos a seguir reproduciendo la estructura patriarcal y las concepciones patriarcales. Y las concepciones patriarcales son muy graves en la justicia, porque nosotros venimos de toda una historia donde el derecho y el funcionamiento de la justicia ha sido un mecanismo de exclusión muy duro. Entonces, darle esta vuelta de tuerca, esta búsqueda de un paradigma distinto en el funcionamiento de la justicia, es esencial para el acceso, ¿no? Porque el derecho es un campo de batalla, o sea que esto hay que apoyarlo, hay que dar la batalla por esto, hay que apoyar este proceso, participar del proceso, dar el debate, empujar, porque es un debate abierto donde van a opinar todos los sectores. Entonces, quienes estamos consustanciados con la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, de todos los sectores más débiles de la sociedad, tenemos que participar de este debate y empujar políticamente, porque la política es eso, ¿no? Es pelear por lo que uno cree y por lo que uno decide. Bueno, se ha abierto un campo de debate, un campo para hacer política de transformación de la justicia y transformación del derecho. Bueno, creo que hay que apoyarlo, hay que participar y hay que plantear lo que uno cree que es justo. La defensa pública es aquella que representa en la defensa de sus derechos a los sectores que no tienen acceso a recursos privados, ¿no? Entonces, bueno, para mí, cómo se estructura la defensa pública es muy importante. Y en el esquema, es uno de los temas que pone en debate el decreto del Poder Ejecutivo que crea el Consejo Consultivo, y yo estoy sosteniendo la posición de que se debe reforzar la defensa pública, porque la única forma de acceder a la justicia que tienen los sectores más humildes es tener una defensa pública fuerte y de calidad. El defensor público ha sido una idea de un funcionario de segundo rango, poco capacitado, y bueno, es el defensor de los pobres. Claro. Pero no, nosotros desde la reforma constitucional se ha creado en el Fuero Federal una defensa pública fuerte, y creo que hay que reforzarla, porque hay sectores que plantean la licitación, o sea, tercerizar la defensa pública, y eso sería un mecanismo muy preocupante. O sea que en ese plano estamos dando un debate muy fuerte. Por lo tanto, nosotros, si pensamos en una justicia que asegure el acceso a los derechos, tenemos que pensar en una justicia que refuerce la defensa pública para que todos puedan acceder. Por ahí no estamos muy compenetrados con el tema de la justicia, o solamente tenemos información de lo que nos llega a través de los medios hegemónicos. Les cuento que en el 2019 la ONU pidió un requerimiento al Ejecutivo Nacional por todas las situaciones poco claras que se habían vivido en nombramiento de jueces a dedo y falta de concurso en la designación de magistrados. Lo pidió la ONU porque era realmente alarmante cómo se violaba el Estado de Derecho.
Con esta situación no hace falta ser especialista para saber que algo huele mal en la justicia federal, algo bastante intenso y bastante problemático que ha violado los derechos de mucha gente. Además de estas situaciones señaladas, debemos destacar que el Poder Judicial es el más clasista, conservador y patriarcal. Solamente estas definiciones hacen que sea fundamental una reforma judicial. No es exagerado decir que el Poder Judicial ha servido de garante al status quo, es el más resistente a los cambios, por lo tanto es fundamental su reforma para recuperar la democracia en el poder menos controlado de la República. Esperamos que la justicia deje de ser elitista, corporativa y alejada de la realidad, que tenga en cuenta los sectores marginalizados y vulnerados que históricamente han sido excluidos del acceso a la justicia, que hable un lenguaje claro, que tenga control de la ciudadanía, que juzgue con perspectiva de género y que tenga en cuenta la situación cultural y de acceso de nuestros pueblos originarios y de todos los sectores vulnerables. Esa es la justicia que queremos, esa es la que aspiramos y es la que necesitamos para hacer una sociedad justa, solidaria e igualitaria. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos.